Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Continuamos aquí en esta serie Salmos para la Vida y en esta semana estamos leyendo, reflexionando sobre el Salmo 139, especialmente los versos 1 al 11, aunque al final de la semana vamos al menos a mencionar los versos restantes. El Salmo 139 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Recuerde, la pregunta que he planteado y vamos a estar reflexionando alrededor de ella en esta semana es esta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y vuelvo a repetir, dependiendo de cómo respondas esta pregunta, dependiendo de la respuesta en tu vida personal de quién es Dios, esa va a ser la forma en que pienses, hables, sientas, vivas, dirijas tu familia y te conduzcas en tu vida cotidiana. Así de importante es esta pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del carácter de Dios? ¿Qué significa Dios? Como he dicho antes, la Biblia nos presenta una revelación completa de quién es Dios. Y este Salmo 139 nos va a presentar al mismo tiempo, no una imagen completa, pero sí unas breves descripciones que vamos a encontrar en otras partes de la Biblia, por supuesto, pero unas breves descripciones de ese carácter de Dios. El día de ayer estuvimos señalando que ante la pregunta ¿quién es Dios? El Salmo 139 dice que Dios es aquel que sabe todo lo que hacemos. Bueno, una vez más la pregunta ¿quién es Dios? Y el Salmo 139 va a decir hoy que Dios es aquel que sabe todo lo que pensamos. No solo Dios sabe todo lo que hacemos, sino que Dios sabe todo lo que pensamos. Dice el Salmo: has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Wow, esta es una declaración maravillosa. Dios sabe todo lo que pensamos. No estoy diciendo que Dios sabe todo lo que hablamos. Dios dice, yo sé todo lo que tú vas a hablar antes de que lo digas. Pero yo sé algo más. Yo sé todo lo que vas a pensar antes de que lo pienses. Wow, eso solo puede hacerlo Dios. Déjame decirte que la versión del Living Bible traduce así: soy un libro abierto para ti. Incluso desde la distancia, sabes lo que estoy pensando. Es asombroso y al mismo tiempo difícil de comprenderlo, pero Dios sabe todo lo que pensamos aún antes de que lo pensemos. ¿Alguna ocasión alguien te ha preguntado, ¿qué estás pensando? Cuando estás ahí cavilando, meditando, quizá un tanto preocupado, alguien se acerca y te pregunta, ¿en qué estás pensando? Déjame decirte que ese tipo de preguntas no aplican a Dios en absoluto. A Dios no hay que hacerle esta pregunta, oye Dios, ¿en qué estás pensando? No, porque Él sabe absolutamente todo lo que pensamos aún antes de que lo pensemos. Usted y yo sabemos que los pensamientos son las partes más privadas de nuestra personalidad. En la experiencia humana, solo Dios podría conocer nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque eso está en nuestro ser interior, está en nuestra mente. Pero hay alguien que siempre sabe lo que estás pensando y aún antes de que lo pienses. Ese es Dios. Déjame darte un ejemplo. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Dios nos da una demostración de
capacidad de su lectura mental y una lectura del corazón interior, cuando recuerdas aquella ocasión en el primer libro de Samuel que Dios le comisiona al profeta Samuel a ir en pos del nuevo rey de Israel y ungirlo. Bueno, dice el texto bíblico, primer libro de Samuel, capítulo 16, que Samuel es dirigido por Dios a una ciudad para elegir al futuro rey de Israel. Entra a una casa y le dice al padre de familia, ¿dónde están tus hijos? Y obviamente el padre de familia trae a sus hijos y hace desfilar a 7 de sus hijos ante Samuel. Pero dice el texto bíblico que Dios los rechaza a todos, porque Dios estaba mirando algo que Samuel no podía como ser humano, porque usted y yo como seres humanos nuestra visión es muy corta. Entonces Dios le dijo a Samuel, mira, Dios no ve como el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia externa, pero yo miro lo de adentro, lo que tú no puedes mirar. Dios quería a un hombre cuyo corazón fuera de alguien, una persona que tuviera el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ahora, el único que sabe si tenemos esos deseos o no es Dios. Entonces, Dios le dice a Samuel, oye, aquí falta alguien más. Y entonces Samuel le dice al padre de familia, ¿quién más falta? Y por supuesto, Isaí, el padre de familia, dice, oh sí, falta el más joven. Y por supuesto, cuando el más joven, David, entra a esa casa, inmediatamente Dios dijo, levántate, úngelo, porque este es el que estoy buscando. Claro, David no era perfecto, pero Dios vio lo que Samuel no podía ver. Y Dios vio lo que el papá y los hermanos no podían ver en David. Dios ve algo que tú y yo no podemos. Es esa capacidad única de Dios de leer lo que está en nuestro corazón, de leer lo que está en nuestra mente, aún antes de que digamos algo, Dios lo sabe todo. Claro, la Biblia dice que Jesús también es Dios. Jesús es Dios. Él también pudo saber qué es lo que pensaba la gente aún antes de que lo dijeran. ¿Recuerdas aquella historia del Evangelio de Mateo capítulo 9, cuando le traen a un paralítico y por supuesto Jesús lo sana y después de que lo sana dice, tus pecados te son perdonados? Claro que los religiosos que estaban allí se enojan y dice el texto bíblico que se dijeron a sí mismos, lo pensaron dentro de sí, este hombre está blasfemando porque el único que puede perdonar pecados es Dios. En aquella época muchos maestros sanaban enfermos, pero perdonar es un rasgo único de Dios. Eso lo pensaron, ni siquiera lo externaron, pero todos ellos lo estaban pensando. Pero Jesús es Dios. Y dice el texto bíblico que Jesús, conociendo sus pensamientos, no lo habían externado, pero Dios ya lo sabía. Cristo, quien es Dios, ya lo sabía. Les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, aún sin que ellos lo dijeran. ¡Wow! Ese es Dios. Déjame preguntarte, ¿saber que Dios sabe todo lo que piensas, aún antes de que lo pienses, te preocupa? ¿Te alarma? En cierto modo debería hacerlo, porque Dios conoce tus pensamientos. Aquellos pensamientos que están llenos de enojo, lujuriosos, ideas vengativas, codicias en secreto, maldades que maquinas a espaldas de otros, y quizá nunca llegues a la práctica, no fructifiquen esos pensamientos, esas ideas negativas o malas contra otras personas, pero mira, Dios ya lo supo. Dios ya sabía lo que estabas pensando. Dios sabe acerca de los deseos secretos, deseos buenos, malos, sueños privados, buenos, malos. Dios lee nuestro ser, lee nuestro corazón, lee nuestra mente, sabe todo lo que pienso. Hay un Dios que no solamente ve todo lo que ocurre en lo externo, sino también lo que está dentro de nuestro corazón. Es increíble, pero porque Dios lo sabe todo, Él sabe lo que vas a pensar mañana y lo que vamos a pensar en un año. Oh, ese es Dios. No hay manera de que podamos ocultarle nada en secreto. El Salmo 44, verso 21 dice, Él conoce los secretos del corazón. Tú puedes pretender guardar los secretos más escondidos a tu esposa o a la gente. Puedes pretender vivir toda una vida sin exponer
alguno de tus pensamientos ocultos a nadie. Pero Dios sabe todo lo que sucede en tu corazón y en tu mente. Un escritor llamado Richard Sproul dijo esto: la ciencia es el negocio de adquirir conocimiento, pero Dios es el Dios del conocimiento. En ese sentido, si alguien quiere saber algo, tiene que acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada que Dios no sepa. Lo sabe todo. Dice Hebreos capítulo 4, verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Escuchó bien? No hay cosa en esta creación, aquí en la tierra, y en esto que llamamos cielo, en toda la naturaleza, no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Todo lo sabe. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Dios examina cada detalle de nuestra vida. No solo sabe lo que hago todos los días y las intenciones con las que las hago, Él también sabe lo que pienso, aún antes de que lo piense. Ese es Dios. Por eso Isaías capítulo 55 dice, porque Dios está hablándole a Isaías para darle un mensaje al pueblo de Israel. Dile esto, Isaías, al pueblo: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, ni tus caminos, mis caminos, perdón, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Él es el Dios que lo sabe todo. ¡Qué maravilla! Gracias, Dios. Ese es el Dios que está en nosotros. Que podamos sentir temor, Padre, porque cuando hacemos algo incorrecto, tú lo ves. Que podamos sentir temor delante de ti, porque cuando pensamos algo incorrecto, tú también lo ves. Pero que al mismo tiempo podamos sentir confianza, porque en lo externo y en lo interno, ahí siempre estás, observándonos como el Padre amoroso que eres, cuidando a tus hijos. Señor, que podamos vivir a la luz de esta verdad. Lo sabes todo y sabes todo lo que pienso. Nunca, jamás me voy de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias porque eres mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.